¿Y si lo que has estado llamando una simple coincidencia fuera en realidad una advertencia directa del cielo? ¿Y si las puertas que se cierran, el dolor que nadie ve y los silencios de la noche fueran señales secretas que Dios ha estado tratando de mostrarte? Imagina por un momento que cada paso en falso, cada pensamiento oculto, cada deseo que escondes en lo profundo de tu alma, no pasara desapercibido, sino que se pesara en la balanza invisible de la eternidad. ¿Qué pasaría si lo que llamas un pequeño pecado fuera en realidad la cadena que ata tu vida ante el juicio divino? Esta es la pregunta que no te deja en paz. ¿Qué te ha estado susurrando el Espíritu Santo que has insistido en ignorar? El tema de hoy es el pecado que muchos ocultan y cómo la Biblia muestra la única manera de vencerlo. Pero no se equivoquen. No hablamos solo de un error moral, sino de una batalla espiritual silenciosa, donde los desiertos se convierten en escuelas y las vasijas deben ser destrozadas para que la gloria se revele. Con cada palabra, no solo escuchan un mensaje, son convocados a un reino espiritual donde la guerra es invisible pero real. Porque los pecados ocultos no son solo manchas en el corazón, sino lagunas que la oscuridad usa para corroer destinos, destruir familias y silenciar llamados escritos en el cielo. ¿Qué pasaría si estuvieras experimentando exactamente esto ahora mismo, sin darte cuenta? ¿Y si la aridez que sientes fuera el desierto donde Dios intenta entrenarte, pero que el pecado insiste en convertir en prisión? Piensa en las vasijas de barro que se agrietan ante el fuego. Así viven muchos, intentando aparentar fortaleza, pero corroídos por dentro. La Biblia no habla con metáforas vacías. Habla de un fuego que purifica, de una espada que corta el alma, de un Dios que confronta porque ama. Pero el amor también disciplina, y la disciplina también quema. ¿Cuántas veces has cerrado los ojos a las señales, creyendo que solo tú puedes controlar lo que solo la sangre de Cristo puede vencer? Cada frase aquí es una llave, y cada llave abre una puerta que quizá nunca te hubieras atrevido a cruzar. Hay batallas invisibles que agotan tu energía espiritual ahora mismo. Hay voces que intentan ahogar el susurro de Dios, voces que dicen, no es tan grave, puedes ocultarlo, nadie lo sabrá, pero la verdad es que el pecado oculto es como un veneno lento, que no mata de golpe, sino que extingue gradualmente la luz hasta que solo queda la oscuridad. ¿Y si este video fuera tu última oportunidad de percibir lo que sucede en el silencio de tu alma? Te enfrentas a un dilema existencial. ¿Seguirás viviendo como si nada? ¿Ignorando las señales, ignorando los susurros? ¿O te atreverás a afrontar la revelación que el Espíritu Santo ha estado intentando mostrarte en silencio? Esta pregunta no es solo una reflexión, es una flecha disparada a tu corazón. ¿Estás preparado para descubrir lo que Dios ha escondido tras el velo? ¿O cerrarás los ojos como tantos lo han hecho y seguirás un camino que podría costarte la eternidad? La decisión es tuya. Pero la verdad ya no puede silenciarse. ¿Te has parado a pensar alguna vez que el mayor enemigo de tu vida espiritual podría no ser el pecado visible, el que todos ven, sino el oculto, el que nadie ve y el que insistes en ocultar incluso de ti mismo? El Espíritu Santo sopla como un viento silencioso, revelando no solo lo que haces, sino también lo que deseas en secreto. Y es en este terreno oculto donde se libran las batallas más sangrientas. Piensa en el desierto. No es el lugar donde los ojos ven multitudes ni aplausos, sino donde el alma se despoja de todo lo falso. Muchos creen haber fracasado cuando se ven obligados a guardar silencio. Pero, ¿y si el aparente fracaso fuera en realidad un entrenamiento celestial? ¿Y si cada lágrima oculta fuera en realidad el agua que riega las semillas invisibles de una cosecha aún por venir? La Biblia nos dice que David, antes de enfrentarse a Goliat ante una multitud, derrotó a osos y leones en silencio, lejos de los aplausos y la gloria.
El pecado oculto es el león que se esconde en la maleza, esperando el momento oportuno para devorar. Y la gran trampa no es el rugido, sino el silencio traicionero del ataque inesperado. ¿Cuántos viven así, creyendo controlar lo que ocultan, pero en realidad ya están atados por cadenas invisibles? Cada pensamiento disfrazado, cada deseo negado, cada justificación racionalizada da paso a la oscuridad que se infiltra. Lo que llamas solo una debilidad puede ser en realidad el veneno lento que apaga tu llama. Pero aquí está la revelación que corta como una espada. Dios no expone para humillar, expone para liberar. La vasija necesita ser rota, no para ser desechada, sino para ser rehecha por las manos del alfarero. ¿Y cuántos hoy viven como vasijas agrietadas, intentando conservar su presencia, pero filtrando por las grietas que nunca tuvieron el valor de confesar? El Espíritu Santo te llama no solo a ver tu error, sino a ver que la victoria nunca vendrá por la fuerza del brazo, sino por el poder de la sangre ya derramada. Es como un fuego que quema, pero no consume, como el de la zarza ardiente ante Moisés. Un fuego que revela la tierra santa donde debes quitarte las sandalias de la autosuficiencia. Y si lo que llamas dolor insoportable es en realidad la presión que moldea tu identidad espiritual, el oro no se purifica en la calma, sino en el fuego que elimina las impurezas. Las pérdidas que tanto duelen quizá no hayan sido un rechazo, sino la protección del cielo ante algo que aún no comprendes. ¿Cuántas veces has llorado por puertas que se cerraron sin darte cuenta de que Dios te estaba alejando de un camino de muerte? Esto no es una explicación, es un llamado. El Espíritu Santo te muestra que hay algo más grande detrás de lo que llamas derrota. Este es el dilema que tienes ante ti ahora. ¿Seguirás intentando justificarte ante Dios o permitirás que Él te revele lo que aún ocultas, incluso a ti mismo? Este no es un mensaje más, es un espejo espiritual y en él ves no solo tu rostro, sino el reflejo de la eternidad observándote. Muchos espectadores, al escuchar estas palabras, sentirán que se les acelera el corazón al reconocer señales que intentaban negar. Es en este momento que te darás cuenta de que no estás viendo un video, sino que estás participando en una revelación que te llama por tu nombre. Pero no te equivoques, lo que se ha revelado hasta ahora es solo el comienzo. Aún hay una clave más profunda, una verdad que sacudirá los cimientos de tu fe, y solo la encontrarás si perseveras hasta el último segundo de este viaje. ¿Has notado alguna vez cómo el pecado oculto se infiltra, no como un terremoto, sino como una pequeña grieta que nadie ve? Comienza con un pensamiento que decides albergar, con un deseo que crees inofensivo, con una concesión que parece demasiado pequeña para preocuparte. Pero la Biblia revela que es precisamente la pequeña zorra la que destruye la vid. Lo que toleras en silencio se convierte en la cadena que ata tu alma cuando menos lo esperas. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, sonriendo al mundo, mientras libramos una guerra secreta en nuestro interior? El peligro del pecado oculto no solo reside en lo que le hace a tu conciencia, sino también en lo que le hace a tu comunión. Te roba la sensibilidad, apaga el brillo de tus ojos y aleja tu alma de la presencia de Dios sin que te des cuenta. Es como caminar por el desierto creyendo que todavía hay agua en el odre, pero al abrirlo solo encuentras arena. Y si lo que llamas un desliz es en realidad una prueba de que ya perdiste a tu primer amor, y si las oraciones que parecen no ser respondidas no son por falta de respuestas, sino por un muro que tú mismo has construido. El pecado oculto no es solo una falla moral, es un ladrón de intimidad, un bloqueo espiritual que impide que la voz de Dios resuene con claridad en tu corazón. Recuerda a Sansón, no perdió las fuerzas de repente, sino después de muchas concesiones ocultas que nadie conocía, hasta que un día despertó y descubrió que el espíritu ya no estaba con él. Esta es la mayor tragedia.
creer que sigues en pie cuando, de hecho, ya estás vacío por dentro. El Espíritu Santo, en este momento, infunde una revelación. Los desiertos no son cárceles, sino escuelas. Es en el silencio que Dios revela quién eres realmente. No fue en la mesa del rey donde Daniel demostró su fidelidad, sino cuando en secreto rechazó los manjares que podían corromper su identidad. No fue en el palacio donde José se forjó, sino en la prisión olvidada donde nadie lo aplaudió, pero Dios estaba escribiendo su destino. Lo que llamas soledad puede ser el lugar donde Dios te está separando para algo mayor. Pero si el pecado oculto continúa alimentándose en este desierto, se convierte en un veneno que roba el aprendizaje y transforma el lugar de preparación en un lugar de destrucción. ¿Cuántas veces has creído que tus pérdidas eran señales de rechazo? ¿Y si fueran señales de protección? Piensa en cuántas veces le pediste algo a Dios y Él no te lo dio. Lloraste, cuestionaste, pensaste que era abandono. Pero si te lo hubiera dado, ¿te habría destruido? El pecado oculto yace, diciéndote que necesitas lo que Dios te negó. Susurra que el dolor es falta de amor, cuando en realidad es prueba de cariño. El diablo usa el silencio de Dios como acusación, pero la Biblia nos muestra que incluso el silencio puede ser una respuesta. Cristo en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El silencio del Padre no fue ausencia, sino el cumplimiento de la obra más grande de la historia. Y aquí es donde el Espíritu Santo te confronta. ¿Hasta cuándo permitirás que las sombras dominen lo que debería ser luz? ¿Hasta cuándo ocultarás las grietas, creyendo que nadie lo nota? El pecado oculto puede estar oculto a los ojos de los hombres, pero nunca pasa desapercibido ante los ojos que arden como el fuego. Con cada segundo que intentas silenciar el susurro del Espíritu, más te alejas de la paz que solo Él puede dar. Pero este video no vino a acusarte, vino a revelar. Porque Dios no expone para destruirte, sino para sanarte. Y si estás escuchando estas palabras ahora, es porque todavía hay tiempo, todavía hay una oportunidad, todavía hay una puerta abierta en el cielo. Lo que viene a continuación no será solo otra explicación, sino un shock espiritual aún mayor. Porque el Espíritu Santo no solo te muestra lo que les sucede a quienes ocultan el pecado, sino que te revela la única manera de vencerlo de una vez por todas. El siguiente paso no será suave. Será como un trueno que resonará en lo más profundo de tu alma. Quizás incluso creas entender, pero la revelación más profunda aún no se ha revelado. Y la pregunta es: ¿tendrás el valor de perseverar hasta el final para recibir lo que Dios ha reservado solo para quienes no huyen de la verdad? Y si lo que llamas un secreto inofensivo es precisamente la brecha por la que el enemigo te ha robado la paz. La Biblia dice que el ladrón solo viene a matar, robar y destruir, y el pecado oculto es la puerta silenciosa por la que entra. No hay necesidad de escándalo ni de exposición pública. Basta con un corazón dividido. Es como una casa que parece sólida por fuera, pero tiene grietas ocultas en sus cimientos. Un día, ante un viento más fuerte, todo se derrumba. ¿Cuántos viven así, manteniendo una apariencia de fortaleza, pero cargando dentro de sí un peso que nadie conoce? El Espíritu Santo te dice: no es lo que otros ven lo que determina tu vida ante Dios, sino lo que eres cuando nadie te ve. Recuerden a Ananías y Zafira en los Hechos de los Apóstoles. No cayeron ante la comunidad por robar una gran suma, sino porque intentaron ocultar parte de lo que le habían prometido al Señor. Su pecado no fue la cantidad, sino la mentira que ocultaban en sus corazones. Y aquí está la sorpresa. A menudo no es lo que haces mal lo que te detiene, sino lo que ocultas, creyendo que puedes manipular a Dios. El pecado oculto es una declaración silenciosa de que crees poder engañar al Todopoderoso. Pero ante Él, cuyos ojos son como llamas de fuego, nada permanece oculto. Y cuando insistes en encubrir,
Lo que podría ser perdonado se convierte en una pesada cadena que arrastra tu alma. Y si las lágrimas que derramas no son señal de derrota, sino el Espíritu Santo intentando romper el silencio de tu alma, llorar puede ser disciplina, puede ser revelación, puede ser el clamor del cielo intentando romper las barreras que has erigido. Pero cuando insistes en silenciar al Espíritu, las lágrimas se secan y con ellas la sensibilidad de tu fe. La Biblia habla de vasijas de barro que guardan tesoros preciosos. El pecado oculto es la grieta que amenaza con destruir la vasija. Sientes que aún llevas la llama, pero ya se está apagando lentamente porque las grietas consumen la unción. ¿Cuántas personas hoy en día son espiritualmente frías, creyendo que es solo falta de espíritu, cuando en realidad son pecados ocultos que drenan la presencia de Dios? Piensa en el fuego del altar. No se puede extinguir, pero debe ser alimentado constantemente. El pecado oculto es como la ceniza que cubre las brasas hasta sofocar la llama. Aún sientes calor, pero ya no hay suficiente luz para iluminar. Y aquí radica el dilema. ¿Cuánto tiempo intentarás ocultar aquello que solo se superará cuando sea expuesto ante el Señor? La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará. Pero muchos prefieren usar máscaras y vivir en la oscuridad, mientras la promesa de libertad está a solo una confesión de distancia. Y si lo que llamas una prueba sin fin es en realidad el llamado de Dios a abandonar de una vez por todas lo que te aprisiona, y si las puertas que aún no se han abierto porque el cielo espera que entregues lo que está oculto. Puedes orar, puedes ayunar, puedes cantar, pero mientras tu corazón permanezca dividido, la victoria no llegará. Dios no negocia con sombras. Él es luz, y en su presencia no hay lugar para secretos. Esta revelación no tiene como objetivo humillarte, sino liberarte. Y por eso no puedes desconectarte ahora, porque lo más impactante está por venir. La siguiente sección no estará llena de palabras. Será una confrontación directa con la raíz del pecado oculto y el camino único que la Biblia revela para vencerlo. Lo dicho hasta ahora ha sido solo una preparación. El Espíritu Santo te está abriendo los ojos, pero la espada que corta la división del alma y el espíritu aún no se ha alzado. Quizás creas haber recibido la respuesta, pero lo que viene a continuación será la revelación que separa a quienes simplemente escuchan de quienes eligen ser transformados. ¿Estás listo para la siguiente clave? ¿Has notado cómo el pecado oculto no solo mancha el alma, sino que también le roba autoridad espiritual? El enemigo sabe que no necesita exponerte ante los hombres si ya te ha paralizado ante Dios. Por eso muchos se sienten impotentes en la oración, no porque Dios no los escuche, sino porque sus corazones no pueden levantarse con confianza. La Biblia dice: si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza ante Dios. Pero cuando hay sombras ocultas, hasta las palabras más hermosas se vuelven vacías. Es como intentar encender una lámpara con una mecha húmeda. Hay llama por unos segundos, pero pronto se apaga. ¿Cuántas personas viven exactamente así, repitiendo oraciones sin fuego, porque hay algo sin resolver en su interior? Y si lo que llamas una prueba espiritual es en realidad el peso de lo que aún no has entregado. Muchos dicen: el diablo me está probando. Pero, ¿y si la prueba no es un ataque, sino la consecuencia de una brecha que nunca se cerró? El pecado oculto no se conforma con ser secreto. Exige sacrificios diarios, te roba la paz, erosiona tu alegría y, sobre todo, consume tu identidad ante Dios. Por eso tantos viven como cautivos, incluso cuando asisten a la iglesia, incluso cuando levantan la mano, incluso cuando aparentan tener fe. La prisión no es física, es invisible, y las cadenas no están en los pies, sino en el corazón. La metáfora bíblica es clara. Los desiertos no son condenaciones, sino lugares de decisión. Israel no fue probado en Egipto, sino en el desierto.
donde cada decisión reveló su preparación para la tierra prometida. El pecado oculto opera como Egipto en tu interior, una esclavitud disfrazada de libertad, un hábito secreto que mantiene tu alma encadenada incluso cuando crees haber salido de la prisión. Puede que hayas cruzado el mar, pero si aún llevas idolatría oculta en tu corazón, tarde o temprano el desierto la revelará. Y si este viaje que estás experimentando ahora es precisamente el momento en que Dios te está exponiendo lo que necesita morir para que puedas seguir adelante, el Espíritu Santo te pregunta: ¿cuántas veces has llorado en silencio, sintiéndote distante, pero sin atreverte a decir la verdad, ni siquiera en oración? Lo que llamas fracaso personal puede ser el altar que espera el sacrificio que nunca ofreciste. Recuerda a Abraham. La prueba no fue solo abandonar su tierra, sino entregar lo que era más preciado para él, el hijo de la promesa. El pecado oculto exige que te escondas, pero Dios exige que te rindas. Y aquí es donde muchos se pierden. Quieren las promesas sin el altar, quieren consuelo sin confrontación, quieren victoria sin confesión. Pero la Biblia es categórica. La luz solo brilla donde se disipa la oscuridad. Y si lo que llamas retraso en tu vida es en realidad Dios esperando tu entrega total, quizás no sea el diablo quien te bloquea el camino, sino el cielo mismo impidiéndote avanzar hasta que dejes ir aquello que no puede entrar en la promesa. El pecado oculto es como un peso atado al cuerpo de alguien que intenta correr. Incluso puedes dar unos pasos, pero nunca llegarás a tu destino a la velocidad que Dios desea. El Espíritu Santo no te acusa ahora, te llama. Es como si el cielo gritara: no te escondas más, porque lo que escondes es lo que te detiene. Pero presta atención. Lo que viene a continuación no será solo consuelo, sino también conmoción. La siguiente sección no solo hablará de consecuencias, sino de la única clave que ofrece la Biblia para vencer el pecado oculto de una vez por todas. Lo que has escuchado hasta ahora ha preparado el terreno, pero la revelación central aún está oculta, y no será suave. Será como una espada afilada que atraviesa la división del alma y el espíritu. Si te desvías ahora, te perderás el momento en que el cielo desbloquee la llave final. Pero si te quedas, verás la verdad que el enemigo más teme: el camino a la libertad eterna. Lo que necesitas entender ahora es que el pecado oculto no se puede vencer con fuerza de voluntad ni con promesas vacías hechas en la soledad de una habitación. Solo se puede vencer a la luz de la palabra y mediante la confesión que rompe cadenas invisibles. La Biblia no deja lugar a dudas. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El enemigo lo sabe, por eso intenta mantenerte en silencio, porque mientras el pecado permanece oculto, reina. Pero en el momento en que es expuesto ante Dios, pierde su poder. Es como una serpiente que se alimenta de la oscuridad. Cuando se enciende la luz, no puede resistir y huye. ¿Cuántos podrían vivir en libertad, pero aún se encuentran prisioneros por miedo a confesar? ¿Y si lo que llamas vergüenza es en realidad el último muro que el diablo ha construido para impedirte experimentar la verdadera liberación? La vergüenza te paraliza, haciéndote creer que no mereces el perdón, que es demasiado tarde. Pero la sangre de Cristo no se derramó solo por pecados menores, sino por todos los pecados, incluso por aquel que nunca tuviste el valor de contarle a nadie. Recuerda a la mujer adúltera ante Jesús. Todos la acusaron, pero cuando sus secretos fueron expuestos, fue en ese momento que la gracia la alcanzó. Y esto es lo que el Espíritu Santo te susurra ahora. La confesión no es el final de tu historia, sino el comienzo de tu liberación. Pero hay algo aún más profundo. El pecado oculto no es solo una falla moral, es una guerra espiritual.
Detrás de cada hábito oculto se esconde una fortaleza erigida por el enemigo. Y las fortalezas no caen con palabras bonitas, sino con poderosas armas espirituales en Dios. Por eso Pablo escribió: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El camino a seguir no es solo reconocer, sino rendirse. El altar siempre ha sido el lugar de la muerte, pero también el lugar de la nueva vida. Cuando se coloca lo oculto ante el fuego del altar, este quema las cadenas y da paso a la gloria de Dios para ocupar el lugar que antes era sombra. Y si las pérdidas que tanto cuestionaste fueran en realidad los intentos de Dios por despojarte de lo que el pecado aún alimentaba, a menudo creías que te castigaban, pero en realidad te protegían. Porque el pecado oculto promete placer, pero cuesta mucho. Promete libertad, pero esclaviza. Promete silencio, pero genera gritos internos. Solo hay un camino: exponerse ante la cruz. Y la cruz no es símbolo de vergüenza, es símbolo de victoria. Fue allí donde el pecado perdió su poder. Fue allí donde la culpa fue clavada. Fue allí donde todo secreto oculto fue desarmado por la sangre que habla más fuerte que cualquier acusación. Y aquí está la revelación final: no tienes que llevar esta carga solo. El Espíritu Santo abre ahora la puerta de la prisión, pero solo tú puedes elegir atravesarla. La llave fue dada cuando Jesús dijo: consumado es. Lo que queda ahora es tu decisión. ¿Seguirás escondido y viviendo como un prisionero, o te atreverás a confesar, entregarte y exponer ante Dios lo que has intentado callar? Esta es la confrontación definitiva, no entre tú y el mundo, sino entre tú y tu propia alma. Lo que sigue no será solo la continuación de un mensaje, sino la oportunidad de un encuentro transformador con aquel que puede romper toda cadena invisible. Pero esta llave solo abrirá la puerta para quienes permanezcan hasta el último segundo de este viaje. Las palabras que han resonado hasta ahora no terminan con un punto, sino que se transforman en un viento que sigue soplando en el corazón, incluso después de que el sonido se desvanece. El desierto que parecía un castigo ahora se revela como una escuela. Las llamas que quemaron no destruyeron, sino purificaron. Las vasijas que se rompieron bajo el peso del dolor ahora se muestran listas para ser rehechas por las manos del alfarero. Nada de lo dicho es pasado, todo es presente. Cada silencio que has experimentado ahora suena como parte de una canción invisible que el cielo ha estado entonando sobre tu vida. No solo has escuchado un mensaje, has pasado por un rito secreto donde tu propia historia ha sido colocada ante el altar para ser vista a la luz de la eternidad. Y si lo que creías un simple peso fuera en realidad la mano de Dios moldeando tu cuerpo, y si el silencio que tanto te dolía fuera la prueba de que Él todavía te habla, pero en una frecuencia que aún no habías aprendido a escuchar, y si cada lágrima derramada, cada puerta cerrada, cada desierto cruzado no fueran señales de abandono, sino semillas plantadas en tierra invisible. Piénsalo, ¿y si todo lo que se sentía como pérdida fuera una preparación? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, sino que permanecen dentro de ti como semillas ocultas, listas para germinar en el momento en que tu fe decida regarlas con confianza. Ahora, que estas imágenes no sean solo metáforas, sino marcas en tu propia piel espiritual. La vasija que parecía irreparable ahora está ante el alfarero y él no la desprecia, la rehace. El fuego que parecía insoportable no era un castigo, sino una purificación, eliminando impurezas que ni siquiera sabías que llevabas. El silencio que dolía no era vacío, sino un espacio para que tu fe se hiciera más fuerte que cualquier ruido. Todo lo que has experimentado ha sido una preparación. Y esta revelación no termina cuando termina el video. Continúa como un nuevo aliento dentro de ti. Una llama ardiente que ya no se puede extinguir. Mantén esta imagen como ancla de lo que acabas de experimentar. Un desierto que florece tras la sequía.
Donde antes solo había arena y soledad, ahora brotan ríos ocultos, transformando la tierra agrietada en un jardín. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Donde había muerte, Él genera vida. En donde había silencio, Él genera canción. Donde había oscuridad, Él abre puertas de luz. Y esta visión no es solo poesía, es profecía sobre tu historia. Recuérdala en los días en que el viento sople fuerte, porque florecer en el desierto será el testimonio que llevarás para siempre. Si esta palabra te resuena, no la dejes callar. Deja tu huella en los comentarios, compártela con quienes la necesiten y quédate con nosotros, porque este viaje no termina con este video. Lo que Dios ha comenzado en ti hoy es solo el comienzo de algo mucho mayor, y cada acción tuya, ya sea escribir, compartir o permanecer, forma parte de un movimiento espiritual que trasciende fronteras. No solo reaccionas al contenido, participas en la revelación de que el cielo se derrama sobre la tierra. Y la pregunta que resuena como una flecha es: ¿dejarás que esta llama se apague o permitirás que se propague?